El estadio Santiago Bernabéu estaba encendido como un volcán en plena erupción. Era una noche fría de invierno, pero dentro del Coliseo madrileño la temperatura parecía rozar el fuego. Miles de banderas blancas ondeaban en el aire, mientras los cánticos de los aficionados del Real Madrid retumbaban en cada rincón. En la otra esquina, el pequeño sector reservado para la hinchada blaugrana se hacía escuchar con la misma pasión, una minoría ruidosa que no se amedrentaba ante el mar blanco que los rodeaba. Todo indicaba que sería otro clásico marcado por la tensión, por la historia de un país dividido en dos colores, y por el orgullo de los jugadores que llevaban esas camisetas cargadas de significado. Andrés Iniesta, con su caminar sereno y su rostro inexpresivo, entró en el campo como tantas veces lo había hecho. Su figura discreta contrastaba con la de Sergio Ramos, capitán en el alma aunque todavía joven, que irradiaba una intensidad feroz. Ramos, con la melena recogida y el gesto desafiante, parecía un toro dispuesto a embestir. Desde el pitido inicial, las miradas entre ambos no tardaron en cruzarse, y en esas miradas había algo más que rivalidad deportiva. Había orgullo herido, había sospechas acumuladas, había una frontera invisible entre Barcelona y Madrid que se encarnaba en ellos. El balón corría veloz sobre el césped. Messi recibía en el medio, Xavi organizaba el juego con su maestría habitual, e Iniesta, siempre en silencio, se ofrecía como línea de pase, moviéndose con esa elegancia que no necesitaba adornos. Ramos, consciente de que debía marcar territorio, se lanzó en la primera entrada fuerte contra Iniesta. Fue un choque duro, con el cuerpo por delante, el brazo rozando más de la cuenta. Iniesta cayó al suelo, y el árbitro pitó falta. El Bernabéu aplaudió el gesto de su defensor, mientras la cámara captaba el rostro tranquilo de Iniesta que, en lugar de protestar, simplemente se levantó, se sacudió el césped y continuó. Pero el partido se calentaba con cada minuto. Ramos volvió a chocar con Iniesta en una jugada dividida, esta vez llevándose el balón, pero también la pierna del manchego. Iniesta volvió a caer, y mientras el árbitro permitía que el juego siguiera, las gradas silbaron lo que interpretaron como teatro. Los comentaristas, divididos entre cadenas catalanas y madrileñas, alimentaban la polémica. Unos hablaban de la dureza excesiva de Ramos, otros insinuaban que Iniesta exageraba. Esa mezcla de percepciones se transformaba en gasolina para el fuego que ardía dentro de los jugadores. En una contraveloz, Messi abrió hacia Iniesta, que controló con sutileza. Ramos, sin pensarlo dos veces, se lanzó en un tackle deslizante. La pelota voló fuera de banda, pero el contacto con la pierna de Iniesta fue evidente. El manchego rodó un par de metros y se quedó en el césped. Esta vez el árbitro sí sacó tarjeta amarilla para Ramos. El capitán blanco levantó los brazos al cielo, furioso, jurando que había tocado el balón. El Bernabéu estalló en abucheos dirigidos a Iniesta, como si él hubiera inventado el dolor. El rostro de Iniesta seguía imperturbable, aunque en sus ojos se dibujaba una mezcla de incomodidad y decepción. No quería teatro, no quería enemistades, pero cada falta de Ramos se transformaba en un juicio público hacia su persona. Cuando se levantó, escuchó a un rival murmurar entre dientes: siempre igual, siempre al suelo. No respondió, pero esas palabras quedaron grabadas en su memoria. La tensión llegó al límite en la segunda parte. En un balón dividido, Ramos llegó tarde y golpeó el tobillo de Iniesta con el empeine. El manchego soltó un gesto de dolor, cayendo otra vez. Los compañeros del Barça se acercaron indignados, rodeando al árbitro, pidiendo la segunda amarilla. Ramos, fuera de sí, gritaba que Iniesta estaba fingiendo. El árbitro decidió dar la falta sin tarjeta, pero la imagen fue captada por todas las cámaras. Iniesta en el césped, Xavi sujetándole el brazo, y Ramos de pie, negando con rabia. Esa noche, el Barça logró un empate agónico. Al final del partido, mientras los jugadores se saludaban con frialdad, Ramos pasó cerca de Iniesta y no le dio la mano. Las cámaras otra vez captaron el gesto. Los titulares del día siguiente fueron implacables. Ramos niega saludo a Iniesta, clásico de la polémica, simulación o dureza excesiva. En Madrid, muchos comentaristas acusaban a Iniesta de teatralizar, de ser un jugador blando que se dejaba caer a la mínima. En Barcelona, la narrativa era opuesta. Ramos era retratado como un verdugo que buscaba intimidar. En medio de esas versiones cruzadas, la verdad emocional era mucho más compleja. Iniesta no buscaba conflicto, pero sentía la herida de ser puesto en duda. Ramos no se reconocía como villano, pero sentía que el manchego manchaba su imagen con cada caída. En la intimidad del vestuario del Barça, Iniesta permanecía callado.
Sabía que el ruido mediático crecería, pero lo que más le dolía era la distancia que se estaba creando con un compañero de selección. España se preparaba para un nuevo torneo internacional, y ese tipo de rencores podía ser veneno para el vestuario. Iniesta, sentado con la toalla en los hombros, pensaba, ¿cómo podremos ganar juntos si nos vemos como enemigos? Mientras tanto, en el vestuario del Madrid, Ramos golpeaba su taquilla con rabia. Siempre igual, siempre me pintan de asesino. Ese tío se tira, y todos me señalan a mí. Sus compañeros intentaban calmarlo, pero el fuego ya estaba encendido. Para él, Iniesta no era solo un rival en el campo, era un símbolo del Barça que lo hacía quedar mal. Y ese resentimiento crecía como una sombra. El eco de aquella noche no se apagó pronto. Programas de televisión repitieron una y otra vez las imágenes de las entradas, de los gestos, del saludo negado. En las redes, los aficionados se dividían en bandos irreconciliables. Incluso en la selección, cuando semanas después se reunieron, el ambiente era tenso. Al llegar a la concentración, Ramos y Iniesta apenas se miraron. El silencio pesaba en el aire, y los demás lo notaban. La prensa olía sangre y comenzó a especular. ¿Podrá la Roja sobrevivir a la guerra Barça-Madrid? En la cabeza de Iniesta, la pregunta era otra. Él no odiaba a Ramos, pero sentía que algo se había roto. Que un compañero de selección le negara la mano en público, dolía más que cualquier entrada. Era como si el fútbol, en lugar de unirlos, los estuviera separando en trincheras invisibles. Y sin embargo, en el fondo de su corazón, Iniesta todavía guardaba la esperanza de que aquel muro pudiera caer algún día. El sol de la ciudad deportiva caía a plomo sobre el césped recién cortado cuando la selección se reunió para el primer entrenamiento del concentrado. El aire olía a goma de botas nuevas y a esa mezcla agria de linimento y hierba húmeda que solo existe en los campos de fútbol. Andrés Iniesta llegó puntual, con el mismo silencio aplicado con el que entraba siempre a los lugares donde debía hablar el balón. Saludó al utilero, chocó la mano con dos canteranos que habían sido llamados por primera vez y dejó la bolsa a un lado de la banda. Al otro extremo del campo, Sergio Ramos apareció rodeado por las risas de los defensas. Su paso era ancho, su voz proyectaba seguridad, el pelo recogido en una coleta que parecía una bandera. Cruzaron las miradas un instante. No hubo gesto, solo un microsegundo de hielo que ninguno quiso romper. El vestuario de la selección, normalmente un refugio, se había llenado de electricidad. Algunos venían de semanas de clásicos encadenados, otros arrastraban reproches no dichos. Los periódicos, como aves carroñeras, habían dejado titulares envenenados que los familiares leían en la sobremesa. Aquel vídeo del saludo negado después del partido todavía ardía en la retina del país. Ramos pasando de largo, Iniesta quieto con la mano suspendida un segundo en el aire, convertido en meme, en munición, en excusa. Nadie hablaba abiertamente de ello, pero estaba en todas partes, como una música de fondo que solo se apaga cuando se enciende otra más fuerte. El míster reunió a todos en el centro del campo, habló del objetivo común, del torneo que se acercaba, de la responsabilidad compartida. Dijo que la roja no era suma de clubs, que la camiseta roja disolvía los escudos que cada uno llevaba tatuados en el pecho. Algunos escuchaban con atención, otros asentían por inercia. Iniesta tenía la vista clavada en una brizna de hierba que se empeñaba en levantarse contra el viento. Ramos miraba más allá, hacia la grada vacía, como si en ese vacío se alojara algún enemigo. Comenzaron los randos. El balón corría, los toques eran limpios, la broma de siempre. El que va al centro corre el doble. Cuando Iniesta controló orientando con el exterior y salió entre dos rivales, un olé espontáneo nació de la banda de los mediocampistas. Ramos, que había entrado al rondo para apretar, se lanzó a cortar la siguiente línea de pase. Llegó tarde, apenas medio segundo, lo suficiente para que las botas chocaran. El balón siguió su camino, pero el tobillo de Iniesta crujió con ese sonido opaco que hace inmóvil a todo el mundo por un instante. Andrés aguantó el equilibrio, respiró hondo, y continuó. Nadie pidió falta, era un entrenamiento, pero dos compañeros miraron a Ramos con gesto de relaja. Él levantó los brazos, he ido al balón. La frase, simple, sonó como una defensa y a la vez como un disparo al techo. Las tareas tácticas subieron de intensidad. Un ejercicio de transiciones rápidas exigía chocar, cortar y volver. En una carrera larga pegada a la banda, Ramos cerró hacia adentro. Iniesta intentó la diagonal para filtrar un pase. Se cruzaron. Hubo hombro y cadera. Cayó Andrés. Silencio.
Lo normal hubiera sido una mano para levantar al caído. ¿Un estás bien? Pero Ramos se detuvo un paso y se fue sin mirar atrás, con la mandíbula apretada. Dos cámaras de una televisión, que tenía acceso a las sesiones, captaron la escena desde lejos. El realizador, adivino del morbo, guardó aquel fragmento para la noche. Esa tarde el clip encendió los teléfonos. En tertulia se repetía una pregunta que ninguno de los que hablaban podía responder sin fuego. ¿Cómo van a ganar si ni siquiera se miran? En las redes, la bilis hizo su río. Bromas, insultos disfrazados de chistes, patriotas de sofá señalando traiciones imaginarias. Iniesta apagó el móvil a los pocos minutos, no por cansancio, sino por instinto de supervivencia. Sabía que si dejaba entrar ese ruido en su cabeza, acabaría ocupándolo todo. Ramos, en cambio, dejó que el ruido entrara. Necesitaba que el exterior confirmase su versión, que alguien dijera por lo que su orgullo no le permitía pronunciar con calma, que estaba cansado de que lo pintaran como un verdugo cada vez que un rival caía. A la mañana siguiente, el míster decidió separar en dos bloques, defensas por un lado, medios y delanteros por otro. No era una medida punitiva, era táctica. Pero todos entendieron el subtexto. Iniesta trabajó automatismos con laterales que no eran de su club, con interiores que le pedían el balón al espacio,